Hola, futuros colegas, ¿cómo están? Yo soy el licenciado Lucas Mahmoud Meroni y me han invitado de la Universidad Massa para poder acercarles en este breve tiempo que tenemos para compartir algunos conceptos sobre el campo en el que me desarrollo, que es el campo de las neurociencias, aplicadas al mundo de la rehabilitación, la terapia física, la kinesiología. Eh, entonces la exposición de hoy es hablar sobre el rol de las neurociencias en el campo de la fisioterapia, en el campo de la kinesiología. Y para empezar a hablar sobre este tema me gustaría proponer tres puntos, que es primero preguntarnos qué son las neurociencias. Se escucha hablar mucho sobre este término, pero realmente a qué se dedica eh, esta disciplina. ¿Por qué necesitamos saber sobre neurociencia nosotros los kinesiólogos? ¿Qué es lo que nos aporta a nuestro campo diario? ¿Mm? ¿Y cuáles son las herramientas que podemos obtener de este campo? ¿Sí? Las neurociencias tienen mucha fundamentación teórica, pero también nos brinda herramientas prácticas para poder abordar a los pacientes. Entonces, empecemos por preguntarnos qué son las neurociencias. Y podemos básicamente decir que las neurociencias es el conjunto de disciplinas que eh, se unen y hacen esfuerzos en común para estudiar específicamente al sistema nervioso, pero principalmente a lo que podemos denominar que es el cerebro, los mecanismos cerebrales de este órgano, cómo está organizado, qué funciones cumple, eh, cómo es la dinámica. Es un órgano que se sabe ya desde hace mucho tiempo, pero cada vez hay más descubrimientos de que este órgano tiene una dinámica muy compleja y todo el tiempo se está remodelando y se está modificando. Entonces, la neurociencia principalmente estudia eso, estudia todo lo relacionado al cerebro para hacer una idea de lo amplio que es este campo. Estudia desde lo microscópico, desde lo que pasa en esa sinapsis, por ejemplo en la comunicación entre neuronas, hasta la influencia que tienen ciertos mecanismos cerebrales o ciertos fenómenos a nivel social. Sí, entonces veamos lo amplio que es el campo de las neurociencias. ¿M? Y dentro del campo de las neurociencias, un campo en el que me desarrollo que es el de la neurociencia musculoesquelética. ¿Sí? En este campo vamos a estudiar específicamente la relación entre el cerebro y el sistema musculoesquelético. ¿M? Una salvedad que siempre hay que tener en cuenta, que nosotros vamos a estar hablando de un órgano puntual, que es el cerebro, de un sistema que está interrelacionado con otros sistemas, como el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema psíquico, pero no hay que olvidarnos que estamos hablando de una persona, ¿sí? Siempre hay que tener presente eso, porque nosotros a la hora de estudiar lo hacemos un reduccionismo y muchas veces eh, usamos metáforas que nos ayudan a comprender, pero hay que estar siempre atentos porque no hay que interpretarlo literalmente, ¿sí? Cuando nosotros decimos que el cerebro aprende, por ejemplo, o en realidad estamos hablando de un mecanismo biológico de este órgano que ayuda eh, o, o está involucrado en el proceso de aprendizaje de esa persona, ¿sí? Entonces, haciendo esa salvedad, decía que las neurociencias musculoesqueléticas, que es el campo que hemos estado desarrollando con, con mi grupo de trabajo, es el estudio de esta relación entre el sistema musculoesquelético y el cerebro. ¿Sí? Sabemos desde hace tiempo que toda patología en el sistema nervioso, ya sea congénita o adquirida, va a impactar sobre el sistema musculoesquelético, pero en las últimas décadas se está viendo cómo hay ciertas lesiones o ciertos procesos del sistema musculoesquelético genera su impacto a nivel del sistema nervioso central y específicamente en el cerebro. ¿Sí? Eh, este, una de las tecnologías que se utiliza en el campo de las neurociencias es
esta que es la estimulación magnética transcraneal, que se utiliza para estudiar, entre otras cosas, la velocidad de conducción, por ejemplo, córtico-espinal, ¿sí? El grado de activación de esta vía córtico-espinal y así poder eh, hacer diversos estudios, como por ejemplo estudiar un concepto que denominamos priming, que ya lo vamos a ver más adelante en la charla. Entonces decimos que vamos a estudiar en las neurociencias esta dinámica eh, que tiene el cerebro de poder adaptarse a un entorno cambiante y un contexto determinado y que nosotros como kinesiólogos tenemos que tener en cuenta estos mecanismos de adaptación a nivel cerebral porque van a tener, como dijimos, una influencia directa sobre el proceso de recuperación que nosotros queremos lograr en esa persona. Y entender y empezar a pensar a este complejo órgano y a todo el sistema como un sistema que está interrelacionado, que está condensado, ¿sí? Nosotros muchas veces en la universidad estudiamos que existen áreas cerebrales que tienen funciones determinadas, pero esto no es necesariamente del todo correcto, ¿sí? Si bien hay ciertas regiones del cerebro que están relacionadas a algunas funciones, el cerebro está conformado por una gran cantidad de redes neuronales que van a interconectar distintas regiones del cerebro para cumplir una función determinada. Y esta interconectividad entre regiones cerebrales es dinámica, puede cambiar de acuerdo a las experiencias. Entonces, vemos que el cerebro está altamente interconectado. Esto es un estudio especial que se llama tractografía, que estudia las vías blancas, ¿sí? La sustancia blanca del cerebro y cómo estas redes se van a ir interconectando, no solamente regiones del mismo lado del cerebro, sino interhemisférica. Entre los hemisferios, estas redes se van a interconectando para cumplir ciertas funciones. Y para esto es importante que tengamos en cuenta el concepto de la transdisciplina, que las neurociencias nos trae un poco esto. ¿Qué es la transdisciplina? Es que nosotros como profesionales o futuros profesionales podamos empezar a entender y a estudiar la globalidad de lo que es la persona y de su contexto. Entonces, entendamos que es muy importante que sepamos de movimiento, de ciencia del movimiento y de lo que están estudiando ustedes en formación de grado, pero también es muy importante ampliar nuestra visión y empezar a hacer una introducción y entender un poco el campo de otros profesionales. ¿Para qué es esto? Esto no es para invadir las incumbencias de los otros profesionales de la salud, sino todo lo contrario, es para entender cuáles son sus incumbencias, en qué nos pueden ayudar, cómo nos podemos apoyar en otros profesionales a la hora de la atención de personas y entender cuáles son los límites que tenemos en ciertos campos, ¿sí? Cuando nosotros estamos en un proceso de rehabilitación, es imposible separar las dimensiones emocionales, las dimensiones sociales, cognitivas, de las dimensiones sensorio-motrices, ¿sí? Entonces es muy importante que sepamos sobre estas temáticas para saber hasta dónde podemos abordarlas y cuándo necesitamos la ayuda de otro profesional de la salud. Entonces, una vez hablado de la transdisciplina, nos preguntamos por qué necesitamos saber de neurociencias los kinesiólogos, un poco por este paradigma transdisciplinario que venía contando, pero también porque si nosotros sabemos cómo, por ejemplo, eh, las redes neuronales de nuestro cerebro se van a ir adaptando y van a ir modificándose a través del aprendizaje, también tenemos que tener en cuenta que la lesión, por ejemplo, una lesión musculoesquelética, o por ejemplo una lesión del sistema nervioso o incluso una experiencia dolorosa, va a generar modificaciones neuroplásticas en este sistema de redes neuronales y esto actualmente eh,
empieza a haber más tecnologías en donde nosotros podemos medir estos cambios. Un ejemplo de esto es este estudio, vean que es bastante viejito, ya del 2008, en donde podemos ver cómo se modifica la organización cortical de la corteza motora primaria en personas o en sujetos sanos y en sujetos con dolor lumbar crónico, ¿sí? Entonces, veamos que ya empieza a haber una modificación de las representaciones corticales y de las redes neuronales cuando nosotros tenemos una experiencia de dolor durante mucho tiempo. Y esto es necesario porque que lo sepamos porque tiene una incidencia concreta cuando nosotros, ustedes aborden a un paciente, ¿sí? Saber que ya hay regiones de nuestro cerebro que empiezan a tener modificaciones en zonas que están involucradas, por ejemplo, en las redes motoras, o sea, que están involucradas en el control motor. Entonces, entre mejores estrategias nosotros tengamos para abordar esto que está pasando en las redes motoras, probablemente esa persona tenga un mejor proceso de aprendizaje y por ende un mejor proceso de recuperación. Además, es importante que tengamos en cuenta esto porque el dolor persistente genera modificaciones a largo plazo en ciertas regiones del cerebro, que es muy importante que lo tengamos en cuenta porque tiene un impacto en la calidad de vida de esa persona. ¿Mm? Nosotros, por ejemplo, si abordamos una persona con dolor persistente de muchos meses de evolución, podemos encontrar ciertas alteraciones en lo que es, por ejemplo, esta zona del cerebro que se llama corteza prefrontal dorsolateral y que está muy vinculada a un montón de procesos cognitivos bastante complejos, a procesos de regulación emocional, incluso eh, en esta área del cerebro está relacionada al sistema nervioso autónomo. Entonces, si nosotros tenemos dolor durante mucho tiempo, se está viendo que empieza a haber alteraciones estructurales en estas regiones y empezar a generarse una maladaptación de las redes neuronales, pero no solamente de las redes motoras, sino también de redes cognitivas, de redes emocionales, y, y, y esto va a tener un impacto muy importante en lo que es la calidad de vida de esa persona en el contexto de su globalidad, ¿sí? Entonces veamos que una intervención eficaz, eficiente y efectiva en el proceso de rehabilitación es muy importante para toda la globalidad de la calidad de vida de esa persona, ¿sí? Porque un proceso de dolor puede tener impactos multidimensionales, no solamente puede, sino que los tiene, ¿sí? Entonces, veamos la importancia del rol del kinesiólogo a la hora de abordar a estos pacientes. Eh, Obviamente que, como todo en la vida, eh, todos tenemos distintas capacidades de afrontamiento o distintos recursos y esto también se ve en la dinámica de las redes neuronales y se está estudiando un tema que es muy interesante, que es un concepto que viene de la psicología, que es la resiliencia, y se está estudiando qué pasa en esta persona que tiene mejor capacidad de afrontamiento a nivel cerebral y es muy interesante que nosotros eh, lo podamos estudiar porque tiene un impacto directo con nuestro proceso de recuperación, ¿sí? Y tal vez ayudando a esa persona a ser más resiliente, incluso con profesionales del campo de la salud que nos puedan ayudar a este proceso, sería muy beneficioso ese trabajo transdisciplinario. Y por último, ¿cuáles son las herramientas que nos pueden aportar las neurociencias? Hay un tipo de intervención que nosotros estamos estudiando que se llama priming, que es básicamente cómo nosotros vamos a preparar a este sistema nervioso y a este cerebro de la persona. Acordémonos que estamos hablando de la persona en su globalidad, cómo podemos facilitarle el proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, el proceso de priming es como generar una entrada en calor, entre comillas, del cerebro para poder facilitarle el aprendizaje que vamos a realizar durante la sesión de trabajo, ¿sí? Entonces, para eso es muy importante entender el proceso y la planificación. No va a ser lo mismo que nosotros entreguemos la información de una manera o de otra, ¿sí?
Entonces, muy importante, concepto número uno, tenemos que entender que es la planificación es sumamente importante en el proceso de la recuperación porque nos va a orientar todo el proceso de rehabilitación, ¿sí? Y nos va a orientar a través, y lo tenemos que orientar a través de estrategias, a través de planificaciones que hagamos con el paciente, involucrarlo, el paciente tiene que ser activo en este proceso, pero sobre todo tenemos que tener objetivos claros, objetivos nosotros como terapeutas, pero también el paciente tiene que tener unos objetivos claros sobre su propio proceso de recuperación, ¿sí? Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Sin ahondar mucho en los detalles, tenemos que saber que todo proceso terapéutico activa ciertos mecanismos a nivel neuronal, a nivel inmunológico, a nivel endocrino, a nivel psíquico, que pueden colaborar con el proceso de recuperación o no, ¿sí? Entonces es muy importante que siempre tengamos en cuenta que todas las intervenciones que nosotros hagamos va a tener un impacto multidimensional en esa persona. Por ejemplo, otras técnicas que nosotros podemos empezar a trabajar y complementarlas al proceso de recuperación y a las técnicas de recuperación que ustedes están aprendiendo son, por ejemplo, la estimulación auditivo-motora, como hacemos acá, como por ejemplo puede pasar con, con algunas estrategias eh, auditivas, ¿sí? Para mejorar el control motor, ¿m? El control motor reactivo y proactivo. Podemos utilizar una técnica que se llama motor imagery, que es poder imaginar o visualizar una tarea motora, movimientos, una parte del cuerpo. Es sumamente profundo y complejo este tema, que es muy importante que lo empecemos a utilizar como kinesiólogos. Es crucial este tipo de herramientas para el proceso de aprendizaje y sobre todo para el proceso de aprendizaje en personas con dolor, con kinesiofobia, un proceso de inmovilización. Así que sería un tema a profundizar donde hay toda una lógica y toda una planificación de esta estrategia y con fundamentos neurofisiológicos que cada vez son más importantes. Eh, Además, el Motor Imagery, como les decía, básicamente para que se lleven una idea clara de lo que es a través de visualizaciones o a través de otras estrategias de Motor Imagery, no solamente la visualización, es empezar a activar a las redes motoras que están involucradas en ese movimiento que estamos trabajando y se puede complementar con tareas motoras que hay una relación recíproca entre realizar esa actividad y luego realizar el Motor Imagery, que es muy importante. Otras técnicas que están en auge y estamos trabajando con muy buenos resultados es la observación de la acción. Esta observación de la acción involucra una especie de función neuronal muy particular que es el de las neuronas en espejo que están en íntima relación con, por ejemplo, las redes motoras, donde lo podemos empezar a utilizar como priming para el proceso de aprendizaje motor. Técnicas que también tenemos que tener en cuenta, cómo nosotros manejamos la atención de ese paciente y el foco de la atención, que puede ser interno o puede ser externo, y esto tiene que estar planificado por el terapeuta a lo largo del proceso de aprendizaje y hay que tener muchas cuestiones en cuenta, pero es sumamente importante porque la atención incide directamente sobre la capacidad de control motor de esa persona. También es interesante que podamos estudiar y tener en cuenta algunas técnicas que ya venimos trabajando y que ustedes seguramente están aprendiendo, como puede ser la terapia manual y sus posibles efectos a nivel cerebral, para poder empezar a cambiar este paradigma que estudiamos solamente a veces de los tejidos, sino también estudiarlo cómo ciertas técnicas manuales pueden tener un impacto determinado en el cerebro y cuándo sería eh, el mejor momento para involucrarlo en este proceso y en esta planificación de la recuperación. ¿Mm?
Estudiar la excitabilidad corticoespinal y el priming es fundamental como kinesiólogos y entender el impacto que tiene el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, el entrenamiento motor en esta capacidad de excitabilidad corticoespinal es sumamente importante que lo tengan en cuenta a la hora de trabajar con pacientes, tanto en lesiones musculoesqueléticas, en pacientes neurológicos como en pacientes con dolor. Y algunas técnicas a tener en cuenta, un poco más sofisticadas, que están en estudio, son las técnicas de neuromodulación, como puede ser la estimulación magnética transcraneal, que era una de las primeras imágenes que le mostré al principio de la charla, y la estimulación con corriente directa. ¿Sí? Estas técnicas están estudiándose eh, con algunos resultados bastante heterogéneos, pero puede ser una herramienta muy útil en un futuro para empezar a introducirlo en el proceso de recuperación. Entonces, por último, para hacer recalcar una cuestión en lo que respecta a las neurociencias, nosotros hablamos mucho en las formaciones de realizar una modulación contextual. Esto es fundamental para mejorar el proceso de recuperación de la persona, ¿sí? Modular el contexto, tener herramientas de cómo nosotros vamos a modular el contexto de esa persona. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es un espacio muy acotado para profundizar sobre lo que es el contexto y cómo realizar modulaciones contextuales, y hay que profundizarlo más, pero más que nada para que generarles disparadores en esta formación de grado que están teniendo como kinesiólogos. Así que espero que les haya servido y que sea un puntapié para que puedan empezar a involucrarse más en este mundo de las neurociencias. Cualquier consulta o incluso más información pueden tener en mis redes sociales, en el canal de YouTube de Neurociencia para Fisioterapeutas, o en mi Instagram, que es neurociencia-Lucas Mamón Meroni, o incluso en la fanpage de la formación que estamos dando, que es de NME, Neurociencia Musculoesquelética. Así que en cualquiera de estas plataformas se pueden contactar conmigo por cualquier consulta que tengan. Así que en lo que pueda ayudarles, bienvenido. Y los invito a meterse en este mundo tan apasionante que es el de las neurociencias. Les mando un saludo grande y espero que anden bien.